Bueno, hermanos, quiero invitarles que busquen a Filipenses 2. En este momento vamos a seguir en nuestra serie de Filipenses. Estaba pensando esta semana, recordaba algo de mi niñez, y eso fue de que una costumbre de mis padres fue de siempre leernos libros sobre las historias de misioneros. Y el costumbre fue de que siempre al terminar de comer, nosotros iríamos a limpiar, lavar, preparar, hacer todo de limpiar después de la comida. Y mi papá se sentaría para leer el libro a nosotros. Y pasaríamos quizás media hora cada día escuchando de una historia de un misionero. Y al momento me gustaba, eran historias interesantes, pero ahora después me he dado cuenta el impacto que eso tuvo en mí y en mis hermanos. Porque presentó delante de nosotros un ejemplo de qué es una vida fiel, qué es una vida vivida para el Señor. Cómo se ve en las luchas, en las dificultades, en el sufrimiento, el ministerio, las altas y bajas de la vida, y cómo terminar bien, quizás una vida cristiana. Y además de recomendar quizás esa práctica para los padres, me hizo pensar del pasaje de hoy. Porque nosotros llegamos en el capítulo 2 de Pablo hablando de cómo deben vivir los cristianos. Habla de que deben amar unos a otros, que deben no hacer nada por egoísmo ni vanagloria, sino buscar cada uno sus propios los intereses de los demás. Presentó a Jesús como el ejemplo primordial de humildad y de negarse a sí mismo. Y luego vimos el llamado, la exhortación a la obediencia en el versículo 12 y adelante. Que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y que hagamos todas las cosas sin murmuraciones y discusiones. Y luego aquí, en el versículo 19, llega un punto en que Pablo, como todo buen maestro, va a ilustrar lo que él ha estado enseñando. Va a darnos ejemplos de personas que han sido fieles al Señor. Ejemplos de vidas fieles. Muy parecido a esos misioneros de que aprendíamos como niños. Entonces quiero que nosotros entonces vemos desde el 19 a 30, y lo que vamos a ver hoy son dos ejemplos que presenta Pablo de hombres fieles. Van a ser dos, de Timoteo y luego de Epafrodito. Entonces quiero que nosotros leamos el pasaje aquí de Filipenses 2, del 19 a 30, y luego vamos a orar. Dice así: pero espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí,
para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijan y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbenlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hoy, Señor. Te damos gracias por haber podido adorar a ti a través de canciones, Señor, a través de la lectura de tu palabra, Señor. Pedimos en este momento, Señor, que podamos recibir de tu palabra, Señor. Que me uses como un instrumento humilde en tus manos para fielmente presentar la palabra a los hermanos que están aquí reunidos, Señor. Que nosotros podemos aprender de los ejemplos de Timoteo y Epafrodito cómo se ve una vida cristiana que es fiel a ti, Señor. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a ver en este pasaje es que la vida cristiana es una vida de sacrificio para el Señor y cuidado por los demás para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Entonces vemos ahí elementos de sacrificio, de servicio, de cuidado de los demás, pero todos apuntando a la gloria del Señor, ¿no? Entonces veremos primero a Timoteo como un ejemplo de cuidado en el Señor, luego a Epafrodito como un ejemplo de sacrificio para el Señor, y luego daremos un paso atrás para considerar las lecciones que podamos aprender sobre la vida cristiana a partir de estos dos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con Timoteo. Entonces eso empieza en el versículo 19 que dice: pero esperen el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, a Pablo aquí habla de que tienen deseo de enviar Timoteo a los filipenses para que sean bendecidos de él y también que Pablo pueda escuchar noticias de los filipenses. Y cree que Timoteo va a cuidar bien y va a bendecir a los filipenses por dos razones. Uno es su carácter y segundo es su servicio. Y lo que acabo de hacer, vemos el carácter de Timoteo. Y Pablo destaca un aspecto particular del carácter y la vida de Timoteo. Y eso es su manera de cuidar a los filipenses. Vieron ahí en el 20, dice que pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Y muy interesante, aquí la palabra interesado se usa más adelante en el capítulo 4 de ansiedad. O sea, él está ansioso por ellos, está preocupado, tiene una carga. Que hay una manera en que en amar y cuidar bien a otros nos trae esa carga, ¿no? Por ellos. Entonces está pensando, está cargando, está buscando el bienestar de los filipenses. Y dice que Pablo no tiene nadie más que busca lo bien de ellos como Timoteo. Nadie que muestra ese nivel de interés genuino por ellos. Y qué genial esto, ¿no? Tener a alguien que tiene, como Pablo, que él dice, mira, de verdad, este hermano va a cuidar de ustedes, va a pensar en ustedes, está interesado por ustedes, ¿no? Y entonces luego describe qué es la manera en que Timoteo expresa esto. ¿Qué es que hace Timoteo un siervo de bendición particular? Y eso está en el 21. Dice:
porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, creo que debemos pausar aquí y pensar de nuestro lado, ¿qué pondríamos, qué ejemplo, qué prueba daríamos para decir, sí, ese hermano que está interesado por los demás, cuida bien a los demás? ¿Sí? ¿Qué diríamos? Quizás es como, no, es que da generosamente a otros. Quizás es que prepara comida para todas las hermanas embarazadas. Quizás que pasa todo el tiempo visitando, ¿no? Quizás un hijo diría, no, yo sé que mi papá cuida de mí porque me da todo lo que quiero, ¿no? Me da todo cada noche. O quizá un esposo que dice, mira, sé que me está interesado en mí porque me escucha y hace todo lo que pido de mi esposo quizás, ¿no? Bueno, todo eso son buenas cosas, pero Pablo apunta a algo más profundo. ¿Y qué dice? Dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. O sea, ¿qué es que define el cuidado de Timoteo? Primero, dice que no es lo que no es. ¿Y qué es? Él no busca sus propios intereses. Y creo eso es porque nosotros podemos hacer cosas para alguien más, pero al final estar buscando nuestros propios intereses. Entonces no es simplemente suficiente para decir, no, es que Él sirve, que Él da. Porque solo viendo mi propio corazón, yo sé que yo puedo servir por otros motivos, ¿no? Yo puedo servir para verme bien delante de otros. Yo a veces puedo servir para complacer a otro, quizás para conseguir la paz, o quizás mantenerle a alguien más contento conmigo. Podemos servir a otros, pero a la vez estar buscando nuestros propios intereses. Entonces, ¿qué es entonces que busca Timoteo? ¿Qué dice aquí? Dice, busca los intereses de Cristo Jesús. Busca cumplir en la vida de otros lo que Dios quiere cumplir en sus vidas. O sea, el verdadero interés, el verdadero cuidado para otros va a ser en buscar hacer lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. Y creo eso es tan importante porque somos muy intentados de tener la meta de complacernos en nuestro servicio de otros. Y eso nos impide quizás tomar los pasos difíciles y de verdad buscar el bien de otros. Y para dar ejemplos, quiero que pensamos algunos escenarios. Quizás uno que un hermano me acerca y me comparte que se siente ofendido de otro. Y me comparte toda su frustración y esto, que el otro, aquello, ¿no? Y en ese momento tenemos una decisión, ¿no? Podemos buscar nuestro interés y decir, bueno, yo no quiero ofender a esto también. No, entonces lo escuchamos, mira, entramos en el conflicto, validamos la perspectiva y le decimos nada. Pero si estamos buscando los intereses de Jesús, sí, quizás escuchamos con compasión, pero quizás luego vamos y animamos al hermano de sobrepasar la ofensa. O quizás ellos necesitan buscar reconciliación, de ir y hablar con el otro hermano y de perdonar. Eso es buscar los intereses de Jesús. O quizá otro ejemplo, vienes a tu casa y tu esposa está enojada contigo, esto, que el otro, aquello, ¿no?
Bueno, ¿cómo se ve buscar mis intereses? Uno es decir, bueno, voy a hacer lo que quiera ella. Voy a complacerle esto, el otro, voy a comprar esto y ya para que se dé la paz. ¿No? El otro es que me enojo, me exploto. Y las dos están buscando mis propios intereses. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, escuchar con compasión, sí. Escuchar lo que está pasando, escuchar su dolor, buscar entender, es lo esencial. Y a veces es difícil, ¿no? Pero ese es buscar los intereses de Jesús y luego hablar de la situación, ¿no? Quizás señalar un pecado. Mira, amor, esta respuesta no estuvo bien. No debes enojarte de esa manera. No puedes tratarme de esta manera. No honra al Señor. Y eso es difícil, ¿no? Pero estamos buscando los intereses de Jesús en la vida de su esposa. Entonces ahí vemos la diferencia de solo buscar, entre comillas, que ella esté contenta y de verdad buscar su bien. Y último ejemplo, quizás son las 8:30 en un sábado, ¿no? Y toda la familia quiere ver una película. ¿Qué va a pasar si ustedes vean una película a 8:30 en un sábado? ¿Qué va a pasar el domingo en la mañana? Todos lo hemos vivido, ¿no? Entonces puede ser que buscar los intereses de Jesús en ese momento, es decir, mira, familia, no podemos. Tenemos que descansar, tenemos que estar listos para mañana. Eso es buscar los intereses de Jesús en la vida de sus hijos y su familia. Entonces creo podemos ver la diferencia, la importancia y la centralidad de no solo buscar los, entre comillas, intereses de otros, lo que desean, sino ver más allá, decir qué es la verdadera necesidad del otro. ¿Cómo puedo buscar lo que Cristo está haciendo en su vida? Y si al final fuimos creados para conocer a Dios, para adorar a Él, para vivir para Él, los intereses de Jesús en la vida de otro va a ser lo mejor para ellos también. No es que estamos impidiendo su bien, sino buscando lo mejor para ellos. Porque sabemos que aunque quieren ver una película, lo que verdaderamente necesitan es que estemos presentes y alertos el domingo. Eso es que mi familia necesita de verdad. Entonces eso es el llamado y por eso Pablo dice, mira, no tengo nadie como Timoteo que está interesado, que él busca los intereses de Jesús en ustedes. Y quiero aterrizar esto de manera muy práctica. Quiero aplicarlo súper práctico. Y eso es que quizás algunos tienen una hoja ahí, un lápiz, y quiero que escriban, ¿sí? Y si no, quizás que lo piensen bien. Y quiero que primero piensen en esto. Piensen en alguien que está cercano a ti en este momento. Quizás un esposo, esposa, quizás un hermano de la iglesia, hermana cercana, quizás alguien cercano. ¿Qué piensa? ¿Lo tiene ahí? Ok. Nombre, escrito, ya. Entonces, quiero que hagas algunas preguntas para pensar y evaluar tu relación con ellos. Entonces, quiero que pienses primero esto. En tu cuidado y amor por esa persona, ¿qué intereses estás buscando? Y del otro lado, ¿de qué maneras
podrías estar tentado a buscar más tus propios intereses que los de Cristo. Piensa, ¿dónde tiendo a buscar lo que yo quiero en vez de lo que Cristo quiere para ellos? Y piensa junto con eso, ¿cuáles crees que serían los intereses de Jesús en la vida de esa persona? ¿Qué está haciendo Dios en su vida? ¿Dónde está apuntando el pecado? ¿Dónde está llamando a mayor fe? Y eso es donde quiero que sí escribas otra vez. Y quiero que pienses en esto, en esta semana que viene. ¿Qué sería un paso pequeño que podrías dar para buscar los intereses de Jesús en su vida? Un paso, algo pequeño. Quizás un ánimo de la palabra. Apuntar a un área de pecado. Quizás hay una manera de ayudar. Quizás orar con ellos. Piensa, escribe si estás escribiendo o piensa en tu mente. Porque creo esto es algo sumamente práctico, ¿no? ¿Cómo están buscando los intereses de Jesús en lo que está a nuestro alrededor? Y que nosotros crezcamos. No buscar nuestros propios intereses, sino los de Jesús. Y oramos, Señor, ayúdame. Quita el egoísmo de mí mismo, ¿no? Expone mi corazón. Ayúdame a buscar tus intereses como nuestro hermano Timoteo, este pastor Timoteo. Entonces, de aquí el carácter de Timoteo. De ahí fluye su servicio. Y esto vemos en el versículo 22. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Entonces, ¿en qué área principalmente servía Timoteo? Bueno, en la propagación del Evangelio. Y se describe este servicio, ¿no? Era como un hijo con papá. Y sabemos que Pablo y Timoteo trabajaban mucho a través de los años. Hay momentos en Hechos donde viajan juntos. Cuando Pablo envía a Timoteo para predicar, enseñar a un lado. Hasta escribieron varios libros de la Biblia juntos, incluso Filipenses, está notado ahí al principio. Entonces, lo que vemos es que el servicio de Timoteo había sido uno de constancia en el Evangelio, de trabajo juntos, como una familia, así de cercano. Y alguien probado a través de muchos años. Ha mostrado una constancia en su fidelidad en el Señor. En persecución, en dificultad, en sufrimiento, está constante. Y por eso en el 23 dice Pablo, por tanto a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Entonces por ese servicio dice, mira, lo voy a enviar. Tengo tanta confianza por su carácter y por su servicio que va a ser una bendición a ustedes. Y creo para aplicar todo el ejemplo de Timoteo es de buscar ser como él, con el carácter que es reconocido de buscar los intereses de Jesús en otros y un servicio fiel, servicio constante en el Evangelio. Entonces,
que nosotros buscamos eso, de servir juntos fielmente como familia para propagar el Evangelio. Y estaba pensando que estamos en una etapa muy emocionante, ¿no? De seguir hasta establecernos como una iglesia. Pensaba en quizás 5 años o 10 años adelante. ¿Y cómo vamos a vernos atrás? Y quisiera que pudiéramos decir esto lo uno de los otros. Que podríamos ver atrás y decir, mira, conocemos los probados méritos de los demás, ¿no? Que hemos buscado los intereses de Jesús para los demás, que hemos servido juntos, como hermanos, como familia, en la propagación del Evangelio, que hemos trabajado arduamente para proclamar las buenas nuevas. Entonces, hermanos, que oramos, que buscamos, que crezcamos, que esto sea así. Que podríamos decir uno del otro, conocemos su mérito, su fidelidad, su servicio en el Evangelio. Y sé que un hermano fiel, ¿no? Entonces, buscamos aplicar y seguir aquí el ejemplo de Timoteo. Entonces, de aquí, Pablo empieza hablando Pablo empieza allá hablando de Timoteo, ¿no? Pero sigue dando el ejemplo del sacrificio de Epafrodito, ¿no? Y eso vemos en el 25, que dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces vemos que había presentado a Timoteo con un ejemplo, ahora va a Epafrodito. Y no sabemos mucho de Epafrodito. Él, en el capítulo 4, también Pablo lo menciona, en el 18 dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y lo que parece es que los filipenses habían enviado a Epafrodito, desde ahí a Pablo, trayendo una ofrenda de dinero, y también que él podría servir en compañerismo de Pablo, porque estaban en la cárcel, ¿no? Y parece entonces que durante este tiempo que Epafrodito se había enfermado, casi al punto de morir. Entonces, al mencionar todo esto, está presentando otra vez a Epafrodito como un ejemplo, igual como Timoteo. Entonces, él es un ejemplo del sacrificio fiel en la obra del Evangelio y servicio fiel. Entonces, primero, él menciona su servicio, ¿no? Él es un colaborador, o sea, había trabajado juntos con Pablo. Es un compañero de lucha, o sea, están ahí en la batalla juntos, había muchos retos, estaba en la cárcel, estaba entre romanos, gentiles, ¿no? Entonces él dice, no, está ahí en la guerra conmigo, ¿no? Además, es un mensajero, refiere a su fiel trabajo de traer noticias y apoyo de los filipenses. Y por último, le describe como un servidor y alguien como ha servido a Pablo fielmente. Y pensamos en el contexto, hay mucho que habla del servicio, tanto de Timoteo como mandado en el principio de 2. Entonces, colaborador, compañero, mensajero, servidor. Y es otro ejemplo de alguien que busca los intereses de Jesús. Está sirviendo en el Evangelio, ¿no? Está apoyando a Pablo, está preocupado por los filipenses. Y además es alguien que había sacrificado por el Evangelio. Epafrodito seguía en los pasos de Jesús, de sufrir y así casi morir por servir a otros.
también es un paralelo con el sufrimiento de Pablo, que ha vivido de tristeza a tristeza en la cárcel y mucha persecución. Entonces vemos en los dos este sacrificio, este sufrimiento que viven para el Evangelio. Y lo interesante de eso es que él ve claramente donde Dios sigue presente, ¿no? Él dice que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y es interesante cómo ve la dificultad, la angustia que habían pasado juntos en la enfermedad de Epafrodito, pero a veces ve la mano del Señor mostrando su misericordia y paciencia. Y eso tantas veces, ¿no? Como vivimos el sufrimiento, la dificultad, tanto en angustia y la vez viendo la mano del Señor, que nos sostiene, nos ayuda. Y creo debemos seguir este ejemplo de reconocer el cuidado de Dios en estos momentos. Y sigue en el 28, así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijan y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbenlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su propia vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Entonces, lo que vemos, él otra vez recomienda a Epafrodito, alguien que había sacrificado, se había sufrido por cumplir su misión, por ayudar y apoyar a Pablo. Y parece que Epafrodito va a ser la persona que lleve la carta de los filipenses a los filipenses. Entonces, él los recomienda, mira, reconózcanlo, su sacrificio, su fidelidad al Señor. Y creo, como punto aquí, es en el contexto de la iglesia, creo es importante aprenderse de su amonestación aquí. Dice, tengan en alta estima a los que son como Él. Y eso es que es importante que nosotros reconozcamos y respetamos a los hermanos que vemos como fieles, como maduros en el Evangelio, los que viven de manera que agradan al Señor. Y eso vemos en varios ejemplos en la Escritura, ¿no? En Tito habla de que las ancianas, o sea, las más maduras en la fe, deben enseñar a las jóvenes en cómo ser mujeres de Dios. En Gálatas habla de que los que son espirituales deben restaurar a los que caen en el pecado. Y a través de todo el libro de Proverbios habla de escuchar a los sabios y a los que tienen entendimiento. Entonces, esa idea de reconocer la madurez espiritual entre nosotros es un buen ánimo. Entonces, porque debemos ver, evaluar, reconocer y luego buscar a ellos por sabiduría, por discipulado, por ayuda, y mostrando ese respeto a los que sirven fielmente, a los que sacrifican por el Evangelio, ¿no? Entonces creo que es un buen ánimo, un buen paso, algo que debemos estar buscando hacer en el contexto de la iglesia, ¿no? Entonces vemos, resumiendo de Epafrodito, vemos un ejemplo de un hombre de Dios, un hombre que sigue fiel en el ministerio a través de dificultad, de enfermedades, no se desanime, sino que sigue fielmente honrando al Señor y sirviendo a Pablo. Y esto es, otra vez, el ejemplo. Oh, mira, ¿cómo es la vida cristiana? Bueno, es uno en que hay sufrimiento, hay dificultad, hay momentos de desánimo, pero Dios nos llama, como Epafrodito, seguir adelante, fiel al Señor. Y creo eso nos lleva al último punto que tengo aquí. Y quiero que tomemos un paso atrás para ver lo que vemos en general de este pasaje.
¿Qué aprendemos sobre la vida cristiana y la comunidad cristiana? Y quiero que veamos 5 aspectos rápidos de esto. Y eso es que, y voy a explicarlos y ir rápido, es que como cristianos vivimos en relación, vivimos con sufrimiento, vivimos en tiempo, vivimos llenos de emociones y vivimos delante de Dios. Entonces vamos a ir rápido por estos 5 aspectos de la vida cristiana que aprendemos aquí. El primero que vimos es relación. Todo este pasaje está lleno de palabras relacionales y personales, de amistades, de deseos, de amor, de cariño. Pablo habla 16 veces de sí mismo, 10 veces habla directamente de los filipenses. Además, habla de su profundo amor y apreciación por Timoteo y Epafrodito, ¿no? Entonces vemos cómo la vida cristiana se hace en el contexto de relaciones, con hermanos, con relaciones profundas, lleno de amor, de preocupación, de cuidado y de cariño. Entonces vivimos así en relación. Segundo, vivimos con sufrimiento, ¿no? Como cristianos también tenemos momentos en que vamos a sufrir. Epafrodito casi murió por su enfermedad. Y Pablo describe su vida con muchas tristezas. Y vemos a través de Hechos todo lo que vivió Pablo, ¿no? O sea, debemos esperar que vaya a haber sufrimiento como parte de la vida cristiana. Tercero, vivimos en tiempo. Y aquí, ¿hacia dónde voy con esto? Y es que no podemos apresurar ni correr el tiempo. Siempre hay muchos momentos de esperar, de ser pacientes. Y yo pienso en el tiempo que pasaba Pablo viendo a Epafrodito enfermo. No sabemos cuánto tiempo duró, pero sabemos que estaba esperando. ¿Va a vivir? ¿Va a morir? ¿Qué va a pasar aquí? Orando, angustiado. Señor, no, otra cosa más no puede ser. ¿No? Ese buscando la fe en medio de esperar. Pablo está esperando su sentencia final, espera visitar a los filipenses, espera escuchar más noticias de los filipenses. Entonces nos damos cuenta que hay muchos momentos de esperar, de no saber cómo va a terminar, de aguantar, de vivir con paciencia. O sea, vivimos en el tiempo, somos seres humanos. Entonces, vivimos relación con sufrimiento, en tiempo. Y cuarto, lleno de emociones. Eso es muy interesante aquí, me puse a notar. Y lo que vemos aquí es que la vida cristiana, por ser relacional, por involucrar sufrimiento, involucra muchas emociones. Y este pasaje está lleno de ellas. Pablo comparte sus deseos, sus anhelos para el futuro. Dice, espero en el Señor Jesús, espero enviárselo. Pablo habla de la profunda preocupación para otros. Timoteo está interesado, ansioso por el bienestar de ellos. Epafrodito está angustiado por los filipenses y cómo van a recibir las noticias de su enfermedad. Hablan de su deseo de sentirse tranquilo por haber enviado a Epafrodito. Pablo habla de su propia tristeza. Y también habla de gozo. Dice en la manera, deben estar gozosos en la manera de recibir a Epafrodito. En estos 11 versículos, yo conté 11 palabras de emociones, deseos y esperanza de varios cristianos. Y creo por el sufrimiento del mundo y por involucrarnos en la vida de otros, vamos a experimentar muchas emociones. Así va a ser.
Por conectarte a una iglesia local te estás comprometiendo a entrar en los gozos y las tristezas de otros. Por eso dice en Romanos, ¿no? Que conocemos el versículo, gócense con los que se gocen y lloren con los que lloran. Y no debemos huir de eso, sino abrazarlo como un privilegio. Y yo lo siento cada vez que me he sentado con alguno de ustedes. He podido escuchar algo que están pasando, un dolor, un sufrimiento, ver las lágrimas. Y cada vez me siento y digo, wow, qué privilegio es esto. Solo acompañar en estos momentos de dificultad, de peso, es un privilegio enorme, ¿no? Entonces, quinto, es la vida cristiana es vivida delante de Dios. O sea, todo lo que hacemos es bajo el cuidado de Dios, para la gloria de Dios, buscando los intereses de Dios. Y lo vemos a través de todo el pasaje. En el 19 dice su esperanza está en Dios. Luego habla de buscar los intereses de Jesús. El 22 es confiar en Dios. El 23 reconocer la misericordia de Dios. El 29 es recibir el hermano en el Señor. Y 30 estar en la obra de Dios. O sea, toda la vida cristiana es algo que vivimos delante de Dios. Esperando, confiando, gozando, relacionando y adorando a Él. Entonces, de este pasaje vemos que la vida cristiana se vive en relación, con sufrimiento, en tiempo, con emociones y delante de Dios. Y creo esto nos puede dar una perspectiva realista de lo que es la vida cristiana y la vida en comunidad. No es el cielo en la tierra, ¿verdad? Pero a la vez es un privilegio poder vivir juntos, de pasar la vida juntos, ¿no? Y estudiando esto me hizo pensar en ustedes, en todo que compartimos. Veo aquí profundas relaciones, amistades, ¿no? Veo que sufrimos juntos, lloramos juntos, que nos gozamos juntos, que compartimos muchos tiempos de platicar, de animar, de exhortar, de comer, disfrutar, jugar fútbol, ¿no? Y hay un gozo en esto. Hay un privilegio en esto. No es un cielo, no es el cielo en la tierra, pero sí es una profunda bendición poder caminar a través de nuestra vida juntos. Y además, que sigamos creciendo en nuestras relaciones, en la comunidad. Que invertimos tiempo para crecer en el cuidado y amor que compartimos. Y que seamos intencionales de buscar tiempo de convivir. Y no solo eso, pero en esos momentos buscar ir profundo para compartir y para escuchar al nivel del corazón. Para poder verdaderamente buscar los intereses de Jesús en los demás. Entonces, hoy hemos visto a dos ejemplos de fidelidad en el Evangelio, de vidas vividas para el Señor. De aquí de Timoteo, de Epafrodito. Vemos a Timoteo como un ejemplo de carácter, de servicio, que él cumple un cuidado, un amor verdadero, genuino. Y vemos a Epafrodito como un ejemplo de sacrificio y de amor genuino. Entonces nos llama a seguir sus ejemplos, de vivir vidas que honran al Señor. De vivir la vida en comunidad con otros, con el riesgo y el gozo y la tristeza que eso trae. Viviendo todo
delante del Señor. Entonces nuestra meta como individuos, como Timoteo y como iglesia, no es de ser grande, no es de ser famoso ni reconocido, sino ser fiel al Señor. Como Epafrodito y como Timoteo. ¿No? Fieles en nuestras vidas personales, fieles en nuestras relaciones y fieles en traer las buenas nuevas al mundo. Seamos cristianos fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar dos ejemplos de fidelidad al Señor. Señor, sabemos que la vida cristiana es uno en momentos de dificultad, de tristeza, de carga, pero también de gozo, de bendición y de ver tu mano obrando. Señor, pedimos que podamos crecer, Señor, en vivir una manera que honra a ti, Señor, que podemos crecer en buscar los intereses de Jesús, no los nuestros, Señor, y que podamos ser fieles, Señor, en servir, sacrificar en la obra del Evangelio, Señor. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.